La miseria es el estado en el que estás por defecto cuando hay una ausencia de significado en tu vida, al igual que el hambre es el estado predeterminado cuando hay ausencia de comida. Así que si quieres salir de la miseria, del vacío, de la insatisfacción, lo que tienes que hacer es tomar responsabilidad, dejar de estar en la víctima. ¿Por qué tengo esta vida? ¿Por qué me ha pasado a mí? ¿Por qué me siento mal? ¿Por qué X o Y? Tienes que tomar responsabilidad y decir, es mi responsabilidad darle un sentido a mi vida. Y cuando le das un sentido a tu vida, dejarás de sentirte miserable y dejarás de estar vacío. En los últimos meses ha cambiado bastante lo que quiero en mi vida y llevo tiempo intentando poner claridad en qué quiero ahora. ¿Qué vida visualizo? ¿Dónde vivir? ¿Qué hacer en cada momento del día? Y me está costando mucho, la verdad. Porque ahora no solo estoy pensando en mí. ¿En qué estilo de vida quiero para mí? Ahora estoy pensando en mí, en mi pareja, en mis futuros hijos, en mis amigos y en mi familia. Y es difícil encontrar un sitio en el que me vea viviendo alejado del ruido mental de la ciudad, rodeado de naturaleza, pero a la vez relativamente cerca de mis amigos y familia. Pero volviendo al punto del episodio, la miseria es la ausencia de significado. Y no solo lo creo yo, sino también lo cree Nietzsche, Viktor Frankl, Jean-Paul Sartre, Albert Camus y Martin Heidegger, por nombrar algunos. Y ahora veremos qué decía cada uno de estos pensadores, filósofos, respecto al tema de la miseria causada por la falta de significado. Empecemos por Nietzsche, quien decía, quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Nietzsche, uno de los filósofos más influyentes del siglo XIX, creía firmemente que la vida carece de un significado inherente y que es responsabilidad de cada individuo crear su propio propósito. Y esto ya también lo decía yo hace mucho tiempo con el tema de que la vida biológica sí que tiene un sentido, que es la reproducción, pero la vida con consciencia no tiene ningún sentido. Y como la vida no tiene ningún sentido, el sentido se lo das tú. Esto es al final lo que viene a decir él. En su obra Así habló Zaratustra y otros escritos, Nietzsche introduce el concepto del superhombre, un ser que trasciende los valores tradicionales y establece sus propios principios y objetivos. Según Nietzsche, es esta capacidad para definir un porqué lo que permite a las personas soportar casi cualquier cómo, es decir, cualquier dificultad o sufrimiento. La ausencia de un propósito claro puede llevar a la desesperación y a una existencia miserable, ya que sin un objetivo, la vida se siente vacía y carente de dirección. Nietzsche también critica la moral convencional y la religión, argumentando que estos sistemas a menudo imponen significados externos y limitan la verdadera libertad del individuo. Propone que en lugar de buscar un sentido impuesto, cada persona debe asumir la responsabilidad de crear su propio significado a través de actos de voluntad y autosuperación. En este proceso enfrentamos y superamos la miseria existencial, encontrando una forma de vida más auténtica y plena. Al final, la filosofía de Nietzsche desafía al individuo a tomar control de su vida y encontrar un propósito que sea verdaderamente suyo. Un punto bastante de desarrollo personal, la verdad. Viktor Frankl, no sé cómo se pronuncia sinceramente, Frank L. La vida nunca se vuelve insoportable por las circunstancias, sino solo por la falta de significado y propósito. Este señor, psiquiatra y superviviente del Holocausto, desarrolló la logoterapia, una forma de psicoterapia centrada en la búsqueda de significado como la principal motivación del ser humano. En su obra, El hombre en busca de sentido, Frank relata su experiencia en los campos de concentración nazis y cómo incluso en las circunstancias más extremas, aquellos que encontraron un sentido personal lograron mantener la esperanza y la voluntad de vivir. Frank sostiene que la vida nunca se vuelve insoportable por las circunstancias, sino por la falta de significado y propósito. Esta idea es central en su enfoque terapéutico, que busca ayudar a las personas a descubrir su sentido de vida, incluso frente al sufrimiento. Así que quizás puede estar interesante hacer un episodio sobre la logoterapia, esto que creó este señor. Frank argumenta que la búsqueda de significado es una necesidad fundamental del ser humano, comparable al hambre o la sed. Cuando las personas no encuentran un propósito claro, pueden caer en un estado de vacío existencial y miseria. La logoterapia ofrece herramientas para explorar y descubrir este propósito, y este proceso de búsqueda y descubrimiento de significado permite a las personas transformar su sufrimiento en crecimiento personal, resiliencia y superación, superando así la miseria que resulta de una vida sin propósito. Jean-Paul Sartre dice: el hombre está condenado a ser libre, porque una vez arrojado al mundo, es responsable de todo lo que hace. Sartre, uno de los principales exponentes del existencialismo, defendía que la existencia precede a la esencia, lo que significa que los seres humanos primero existen y luego, a través de sus acciones y decisiones, definen su esencia o naturaleza. En su obra El ser y la nada, Sartre argumenta que no hay un significado inherente en la vida,
Tanto como decía Nietzsche, como decía yo hace años, la vida no tiene un significado inherente, con lo cual se lo das tú. Y que cada individuo debe asumir la responsabilidad de crear su propio propósito. Esta libertad absoluta puede ser tanto liberadora como aterradora, ya que conlleva una gran responsabilidad y la constante posibilidad de enfrentarse a la nada. Para Sartre, esta condena a ser libre es una fuente de angustia existencial, ya que cada persona debe enfrentarse a la tarea de dar sentido a su propia vida en un mundo que no ofrece garantías ni valores preestablecidos. La evasión de esta responsabilidad a través de la mala fe o el autoengaño puede conducir a una vida inauténtica y, en última instancia, a la miseria. Sin embargo, el aceptar y abrazar su libertad y al asumir la responsabilidad de sus propias decisiones, los individuos pueden vivir de manera más auténtica y encontrar un significado personal que les permita superar la angustia y la miseria existencial. Un poco lo que venimos diciendo. Parece que de momento todos coinciden en lo mismo. Cada uno tiene que buscar el significado propio. Nadie te lo va a dar, porque ni la propia vida tiene un sentido. Albert Camus dijo: el único problema filosófico realmente serio es el suicidio. Juzgar si la vida vale o no vale la pena ser vivida es responder a la pregunta fundamental de la filosofía. Me gusta mucho esta frase, la verdad. En su obra El mito de Sísifo aborda el concepto del absurdo, la búsqueda humana de significado en un universo indiferente y carente de sentido inherente. Según Camus, la vida es esencialmente absurda y la única respuesta filosófica coherente es aceptar esta realidad y encontrar la manera de vivir en plena consciencia del absurdo. Enfrentar esta falta de sentido inherente no debe llevar al suicidio, sino a una rebelión en la que creamos nuestro propio significado y vivimos con pasión y autenticidad. Camus utiliza el mito de Sísifo como metáfora de la condición humana. Sísifo es condenado a empujar una roca colina arriba, solo para verla rodar hacia abajo una y otra vez. Sin embargo, Camus sugiere que Sísifo puede encontrar satisfacción en su tarea interminable si acepta el absurdo y se apropia de su destino. De manera similar, los seres humanos pueden superar la miseria existencial al reconocer la falta de sentido inherente en la vida. Esta actitud de rebeldía y creación de significado propio es la clave para vivir una vida plena, a pesar del absurdo. Y por último, ¿qué comenta Martin Heidegger sobre la miseria y el significado? Una frase muy corta: la angustia revela la nada. Martin Heidegger, en su obra Ser y Tiempo, explora la naturaleza de la existencia humana, Dasein, que le llama él, y la importancia de la autenticidad. Heidegger sostiene que la angustia existencial es una experiencia fundamental que nos confronta con la nada y revela la vacuidad de nuestras preocupaciones cotidianas. Esta confrontación con la nada nos obliga a buscar un sentido más profundo y auténtico de la vida, alejándonos de las distracciones superficiales y las convenciones sociales. La angustia, según Heidegger, no es simplemente un estado negativo, sino una oportunidad para la autenticidad. Al experimentar la angustia, el individuo se enfrenta a la posibilidad de vivir una vida más auténtica, en la que se reconoce y acepta la finitud y la incertidumbre inherentes a la existencia. Esta búsqueda de autenticidad y significado personal permite superar la miseria de una vida inauténtica y encontrar un propósito genuino. Heidegger nos invita a abrazar la angustia como una guía hacia una vida más consciente y plena, en la que el sentido se construye desde nuestras propias experiencias y lecciones. Si nos fijamos, destaca un tema común claramente, y es la importancia de encontrar un significado personal para superar la miseria existencial. Nietzsche nos insta a crear nuestro propio propósito, Frank a descubrirlo incluso en el sufrimiento, Sartre a asumir la responsabilidad de nuestra libertad, Camus a aceptar y rebelarse contra el absurdo, y Heidegger a buscar la autenticidad a través de la angustia. Todos ofrecen una perspectiva un poco diferente, pero al final el punto es asumir la responsabilidad de nuestro propio significado, y al hacerlo podemos superar la miseria existencial y encontrar un sentido a la vida. Al final, en este episodio no he tratado el cómo encontrar un sentido a la vida, porque también estoy yo en ello. Quizás sería interesante mirar qué dicen estos 5 personajes, filósofos, pensadores, sobre cómo encontrar un propósito a la vida. Y si te gustaría ver un episodio sobre eso, coméntamelo abajo en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo, recuerda que puedes suscribirte al canal de YouTube o seguir al podcast en caso que lo estés escuchando en Spotify. Y nada más. Como siempre, disfruta de la vida y nos vemos el próximo día. Chao, chao.